Susurros nocturnos. Buenas noches, valientes espectadores. Soy el Señor Nocturno y los invito a un nuevo episodio que los sumergirá en los recovecos más oscuros de lo paranormal. En esta ocasión, nos aventuramos a explorar una historia que desafía los límites entre lo real y lo sobrenatural. Prepárense para enfrentar sus peores temores mientras nos adentramos en la oscuridad y desentrañamos los aterradores secretos detrás de los susurros nocturnos. La mansión de la familia Morton, una imponente estructura de aspecto decrépito, se alzaba en medio de un denso bosque. Su silueta oscura parecía acechar a los atrevidos que osaban acercarse. Durante décadas había sido objeto de innumerables rumores sobre encuentros paranormales y apariciones fantasmales. Hasta que un joven periodista llamado Daniel decidió investigar a fondo aquellos relatos macabros y dar respuesta a las incógnitas que rodeaban a la mansión. Armado con su grabadora y una linterna, Daniel llegó al lugar al caer la tarde. El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma advirtiera sobre lo que estaba por suceder. Con pasos vacilantes, cruzó el umbral de la mansión y entró en su interior. El crujir de sus pisadas resonaba en la oscuridad, amplificando la sensación de que no estaba solo. Decidió establecer su base de operaciones en una habitación en el segundo piso. Colocó velas encendidas en cada rincón, esparciendo una tenue luz que apenas lograba disipar la opresiva oscuridad. Las sombras parecían cobrar vida propia, y el aire estaba cargado con una aura de tensión. La medianoche llegó con una quietud sepulcral. Daniel se sentó junto a la ventana, mirando el bosque desde donde provenían los relatos más espeluznantes. Pasaron unos minutos y el reloj marcó la hora en que se decía que las apariciones comenzaban a manifestarse. Y entonces, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, comenzó a escuchar susurros. Eran como voces distantes que se mezclaban con el viento, palabras incomprensibles que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la mansión. Grabadora en mano, Daniel capturó cada sonido, cada murmullo, ansioso por encontrar una pista. Fue en ese momento que la temperatura cayó abruptamente. Una sensación de helado pavor recorrió la espina dorsal de Daniel mientras una presencia invisible parecía rodearlo. Era como si un espectro invisible lo estuviera observando, evaluando cada uno de sus movimientos. Un crujido resonó en el pasillo y Daniel se giró hacia el origen del sonido. Su linterna tembló en su mano, pero logró iluminar el pasillo. La luz reveló una puerta entreabierta al final del corredor. Daniel tragó saliva y se levantó con precaución, avanzando paso a paso hacia la puerta entreabierta. El viento silbaba a través de las ventanas rotas mientras Daniel se acercaba a la puerta. La habitación en el interior estaba envuelta en una penumbra aún más densa. La linterna titiló, como si algo intentara apagarla. Daniel apretó el interruptor varias veces, logrando mantenerla encendida. En la esquina de la habitación vislumbró una figura borrosa. Era una silueta pálida que parecía estar de pie junto a una antigua cama. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro. Era el fantasma que todos mencionaban, el espectro que destapaba a sus víctimas por las noches. El corazón de Daniel latía desbocado mientras la figura se movía lentamente hacia la cama. Extendió una mano translúcida hacia la colcha y la apartó con suavidad. Un escalofrío intenso se apoderó de Daniel cuando vio que, bajo la colcha, había un cuerpo inmóvil y pálido, igual al de la aparición. Los susurros volvieron a llenar la habitación mientras el fantasma parecía llorar en silencio. Las palabras eran incomprensibles, pero el dolor y el tormento eran palpables. Daniel, superando el miedo, preguntó con voz temblorosa: ¿Quién eres? La figura alzó la vista hacia él, sus ojos sin vida encontrándose con los suyos. Los susurros se intensificaron por un momento antes de cesar por completo. El ambiente se volvió opresivo mientras el fantasma levantaba una mano hacia Daniel, como si quisiera tocarlo. El periodista se tambaleó hacia atrás, sintiendo una fuerza invisible que lo empujaba.
Las velas se apagaron de golpe y la habitación quedó sumida en la oscuridad. El terror lo invadió cuando algo frío y etéreo rozó su mejilla. Cerró los ojos con fuerza y gritó. Cuando volvió a abrir los ojos, la habitación estaba iluminada nuevamente por las velas. El fantasma ya no estaba. La habitación estaba vacía y la cama también. Daniel se encontraba solo y aterrado. Salió corriendo de la habitación y descendió las escaleras en un frenesí de miedo. Al llegar al vestíbulo, una voz susurrante lo detuvo en seco. «Gracias», susurró la voz. Daniel se volvió hacia la fuente del sonido, pero no vio a nadie. Salió corriendo de la mansión, su corazón latiendo con fuerza. Había vivido un encuentro paranormal que superaba sus expectativas. Las experiencias de esa noche lo persiguieron durante días, recordándole que había cosas en el mundo que trascendían la comprensión humana. Las noches siguientes, los susurros lo visitaron en sus sueños. Voces llenas de angustia y soledad, pidiendo ser liberadas de su tormento etéreo. Daniel sintió que debía regresar a la mansión, enfrentar su miedo y descubrir la verdad detrás de la historia del fantasma. En su segunda visita, encontró una vieja caja de cartón en el ático de la mansión. Contenía cartas amarillentas, fotografías en sepia y recuerdos de una época pasada. A medida que exploraba los documentos, la historia del fantasma se desplegaba ante sus ojos. Descubrió que la figura en la que había tropezado era Eleanor Morton, una joven que vivió en la mansión a principios del siglo pasado. Su cuerpo fue encontrado en la cama, sin signos de violencia pero con una expresión de profundo sufrimiento en su rostro. La causa de su muerte nunca se determinó, pero los rumores hablaban de un amor prohibido y un corazón roto. Decidido a ayudar a Eleanor a encontrar la paz, Daniel comenzó a investigar más a fondo. Se enteró de que ella había sido traicionada por su amante, quien la abandonó en favor de una mujer de mayor estatus social. Su desolación y angustia la ataron al mundo de los vivos y su espíritu quedó atrapado en la mansión. Armado con esta información, Daniel regresó a la mansión una vez más, dispuesto a ayudar a Eleanor a cruzar al más allá. Se aventuró en la habitación donde había tenido el primer encuentro, dispuesto a comunicarse con ella. Durante horas, habló en voz alta, compartiendo lo que había descubierto y expresando su comprensión por el dolor que había sentido. Los susurros resonaron nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran susurros de gratitud y aceptación. La figura de Eleanor apareció ante él, su expresión llena de tristeza pero también de alivio. Sus manos transparentes se elevaron hacia él y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad. Los susurros cesaron y la atmósfera de la mansión cambió por completo. Daniel sintió una sensación de calma que no había experimentado antes en aquel lugar. Sintió que Eleanor finalmente había encontrado la paz que tanto ansiaba. Salió de la mansión con la certeza de que había hecho algo importante, que había logrado ayudar a un alma atormentada a encontrar su camino hacia el descanso eterno. Con el tiempo, los rumores sobre la mansión Morton comenzaron a cambiar. La historia del fantasma que destapaba a sus víctimas se convirtió en una historia de redención y liberación. Y aunque la mansión seguía en pie como un recordatorio de un pasado misterioso, ya no era un lugar de temor, sino un lugar de esperanza y reconciliación. Y así, valientes espectadores, llegamos al final de esta inquietante historia. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, los secretos y las verdades perturbadoras pueden emerger. Agradezco profundamente su compañía en este viaje al mundo del terror paranormal. Si tienen sus propias historias o teorías, no duden en compartirlas en los comentarios. Soy el Señor Nocturno y nos encontraremos nuevamente en la próxima entrega, donde la noche nunca duerme y los misterios nunca descansan.